Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer que estemos todos acá. Gracias a Dios estamos todos acá, porque es seguro que todos, en alguna medida, hemos tenido más que alguna dificultad para poder llegar y hemos sabido sortear los obstáculos para llegar, ¿no es así? Porque todos tenemos situaciones en la vida. Algunos han venido de muy lejos. No tan lejos. Sí, y obviamente eso requiere un esfuerzo, inclusive los que vienen de aquí también, porque dejan de lado de hacer tantas cosas, dejan de lado su propio tiempo. O sea, la idea es que se sacrifica algo por otra cosa, ¿no es así? En este caso, para obtener un poquito de conocimiento, para aprender, para compartir. Y algo de eso se trata el tema de hoy. ¿Estás bien ahí? No te hagas problema. El tema de hoy trata de el misterio de Melquisedec y su relación con la Pascua. Hoy estamos celebrando la Pascua, motivo de muchísima felicidad para todos nosotros por lo que representa la liberación del Cristo y también lo que representa para nosotros nuestra propia liberación. Pero vamos a entrar con este cuadro que hizo Max Heindel. Es para hacerlo resumido, para que sea bien corto y bien clarito. Espero que lo podamos entender todos. Yo calculo que sí, porque Max Heindel realmente traducir las enseñanzas que a él le fueron dadas y las cuales él pudo comprobar por sí mismo, pasarlas en papel para que nosotros podamos entenderlas, realmente es un trabajo monstruoso, es fenomenal. Así que es uno de los seres menos conocidos en la humanidad y tanto aporte que ha hecho. Bueno, todo este gráfico nos habla de la cuarta revolución, o sea, el globo D actual, en el periodo terrestre. Todos sabemos que la evolución tiene 7 periodos, que a su vez cada periodo se divide en 7 revoluciones y hay 7 épocas. En este caso estamos tomando solamente el globo D de la cuarta revolución del periodo terrestre. Quiero hacer antes de comenzar bien de lleno en esto, quiero hacer una diferenciación que tenemos que tomar bien presente. Separemos lo que es espíritu de lo que es la forma. Forma es una cosa y espíritu es otra. Más allá de que la materia sea la cristalización del espíritu, son dos cosas diferentes, ¿sí? En la evolución, en una primera etapa, hay algo que se llama involución y evolución. La involución del espíritu, donde el espíritu es gradualmente cegado de la realidad espiritual y paralelamente va acompañado por un proceso en el cual se van creando y construyendo, y estamos nosotros aprendiendo a construir vehículos para posteriormente ocupar, como lo estamos haciendo en la actualidad, para llegar al punto en el cual el hombre alcanza su estado de el yo, o sea, el nacimiento del yo. Cosa que para obtenerse no fue nada sencillo, se tomó muchísimo tiempo. Bueno, ustedes saben que en la cuarta revolución se divide en 7 épocas. La primera época se denomina época polar. Puntualmente, ¿qué pasó en la época polar? En la época polar, la Tierra, en la cual estamos hoy, aún era parte del Sol. Y nosotros, ahí se recapituló el primer periodo, el periodo de Saturno. Y nosotros comenzamos ahí en vehículos etéricos, ese es lo que refiere Max Heindel, que éramos abotagados con un edificio que salía un órgano sensorial sobre la superficie. Éramos nosotros que comenzamos nuestra evolución dentro del Sol cuando comenzó la cuarta revolución. Posteriormente a eso sigue la época hiperbórea. La época hiperbórea ya hay un cambio. En el primer momento, en la época polar, nosotros nos dividíamos, tipo como hacen las células hoy en día, del mismo tamaño que dábamos. O sea, la fuerza, o sea, en ese momento éramos seres que teníamos los dos polos, éramos andrógenos, o sea, teníamos los dos sexos en nosotros, éramos una entidad completamente creadora. Cuando pasamos al periodo de hiperbórea, seguía la misma situación. La diferencia es que cuando ya nos dividíamos para crear otro ser, eran de tamaño más pequeño, y esos seres después crecían hasta el tamaño del Padre. Si dividimos la época hiperbórea en 3, en la última parte de la época hiperbórea, en el último tercio de la época hiperbórea, la Tierra es lanzada del Sol a girar alrededor, obviamente, del Sol.
Antes de eso fue lanzado el planeta Marte. Para ubicarnos es simplemente lo que estoy comentando. Luego comienza la época lemúrica. En la época lemúrica, si lo dividimos también en tres, en la última parte de la época lemúrica, nosotros empezamos a tener los cuerpos un poco más sólidos, más, digamos, más densos, por decirlo de alguna forma. Ya estamos saliendo de la parte etérica y entrando a los vehículos más sólidos. Y en la última parte de la época apareció lo que se llama la primera raza. En el plan, porque en el plan evolutivo está calculado así, tiene que haber 16 razas. La primera raza apareció en el último tercio de la época lemúrica. Y en esa época lemúrica, en ese último tercio, ocurrieron muchas cosas. Una de las que ocurrió fue, por ejemplo, la división de los sexos. Ocurrió eso porque apenas fue lanzada la Tierra alrededor del Sol, casi inmediatamente también fue lanzada la Luna. Antes se podía procrear, se creaba otro ser sin la cooperación de otro sexo, porque las dos fuerzas, tanto la solar como la lunar, estaban en el mismo lugar, o sea, la positiva y la negativa, estaban en el Sol. Pero cuando fue lanzado alrededor de la Tierra y la Luna fue lanzado también, eso desequilibró las fuerzas de tal manera que produjo que pudieran aparecer seres de un sexo y seres de otro sexo. También para ese acontecimiento, esa separación de los sexos, fue una necesidad. ¿Por qué? Porque el hombre tenía que alcanzar el nadir de la materialidad con la condición de ser un individuo. Entonces todo el proceso anterior de involución y evolución nos trajo a ese punto en el cual, cuando se juntan esas dos líneas, involución y evolución, nacemos nosotros como individuos. Y ahí es cuando nace, o sea, el ser separado en dos sexos. Pero no fue que por eso ya fuéramos inteligentes como somos ahora, nada que ver. Los lemures eran realmente, sus cuerpos eran muy toscos, o sea, la sensibilidad era muy poca. Y en aquel momento nuestros guías eran enviados de otros planetas, como por ejemplo el planeta de Mercurio y el planeta de Venus, que fueron lanzados posterior a la Tierra. Entonces, se los denomina señores de Venus y señores de Mercurio a los seres que vinieron en ese momento aquí y colaboraron en la evolución de nosotros los seres humanos. En este caso, y ahí vamos al punto, los señores de Venus particularmente fueron nuestros guías espirituales y nuestros gobernantes. En ese momento nosotros, si bien ya estamos divididos en sexos, no teníamos conciencia de nuestros cuerpos físicos, en absoluto. Nuestra conciencia estaba enfocada en la parte espiritual, una conciencia interna. Entonces veíamos perfectamente a estos dioses, a los señores de Venus, a los señores de Mercurio, que nos guiaban. En la Biblia, acá está en los versículos, por ejemplo, en Génesis 14, versículos 18 al 20, en Salmo 110, en Hebreos 5, capítulo 5, después en Hebreos 6 y en Hebreos capítulo 7, son los únicos versículos en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, donde se nombra a Melquisedec. Pero en realidad, para la mayoría, es un misterio. ¿A qué se refiere con eso? Melquisedec es simplemente aquellos seres, señores de Venus, que eran nuestros gobernantes y nuestros guías espirituales. Acá hay dos capítulos más, Hebreos 8, 6, 13 y Lucas 14, 26. En Lucas 14, 26 lo tenemos acá, pero eso va más adelante. Antes de continuar, quiero leer algo. Nunca se puede hacer el menor progreso sino a costa de alguna facultad que se poseía previamente, la que se reobtiene de nuevo después en una forma más elevada. ¿Entendimos? ¿O lo repito? Repite. Nunca se puede hacer el menor progreso sino a costa de alguna facultad que se poseía previamente, la que se reobtiene de nuevo después en una forma más elevada. Eso tengámoslo muy presente, porque tiene mucho que ver con nosotros, con la evolución nuestra. Cuando nosotros estábamos en la época lemúrica acá, no sé si lo alcanzan a ver,
Porque acá tenemos la época lemúrica, época atlante y aria y la Nueva Galilea. En la época lemúrica, al final, estábamos nosotros, la primera raza, la raza lemúrica. Los lemures, en aquel entonces, tenían poderes, podían modificar la carne de sus cuerpos y la carne de los cuerpos de los animales, darle forma. Podían darle forma a las plantas, o sea, creábamos plantas, ¿sí? Le dábamos la forma, o sea, teníamos la palabra creadora. Es difícil de entender, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros, en aquel entonces, teníamos ese poder creador? Asombroso, ¿no? Y sin embargo estábamos en la primera etapa, en la etapa en la cual era más nublada. Pero aún nuestra percepción era solamente en lo espiritual. Y nosotros vivíamos en armonía y en paz. Porque por eso se dice que Melquisedec es rey de paz, rey de Salem. Vivíamos en armonía, vivíamos en una fraternidad universal, todos al unísono. Por más que los lemures de aquel entonces, que ya estábamos separados en sexos, recibíamos entrenamientos que para nuestra actual concepción serían demasiado duros. Por ejemplo, en el caso de los hombres, se los sometía a cosas realmente terribles para producir en ellos el despertar de la voluntad. Entonces uno de los ejercicios era combatían entre ellos hasta que perdían sus cuerpos, de lo cual no se enteraban, porque morían, perdían el cuerpo, pero no se daban cuenta. Y a veces los empalaban, imagínense lo que significa empalar a un ser, y esperaban después para que él se saliera solo de ese empalamiento. De esa forma procuraban producir en ellos el despertar de la voluntad. En el cambio, las mujeres se orientaba hacia la imaginación y la intuición. Entonces para eso también era bastante fuerte el entrenamiento, pero de otra manera. Dice que se las sometía, se las llevaba en aquel momento las tormentas no eran como ahora, eran mucho más fuertes, digamos, y se las largaba solas a lugares así donde eran realmente azotadas por tormentas y situaciones climáticas terribles, ¿no? Para ellas poder desarrollar la imaginación. Así lo cuenta por lo menos Max Heindel. O sea, era bastante terrible, pero nuestros cuerpos no eran tan sensibles como los actuales. Entonces ven que en la raza lemúrica pasaron muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas. Después de ahí, cuando terminó la época lemúrica, comenzamos con la época atlante y aria. En la época atlante hay 7 razas. No las voy a nombrar porque algunas son difíciles de nombrar. Los toltecas, los tlavatí, los turaños. Pero la semita, que es la raza quinta de la época aria, fue la primera raza que fue elegida como simiente raza porque fue la primera raza que pensó. O sea, nosotros hoy, por ejemplo, pensar para nosotros hoy es, uy, qué fácil es pensar. En realidad pensamos, ¿no? En cambio, tomó todo ese tiempo hasta que aparecieran los primeros seres que pudieran pensar. La primera raza, que se llama algo así como Romaol, algo así, esa raza tenía los ojitos que eran como puntitos negros nomás, más separados de lo que están nuestros ojos actuales, o sea, ni siquiera se parecían, pero están más separados, y la cabeza de los ojos esos salía hacia atrás y era hacia abajo, o sea, todo esto no estaba. Recién se estaba construyendo nuestro cerebro y nuestra laringe. Entonces ven que todo ese tiempo, todo ese proceso hasta que se llegó a pensar, pasó mucho tiempo. O sea, la mitad de la fuerza creadora que había sido dividida en la época lemúrica se utilizó para construir el cerebro y la laringe. Y la otra mitad de la fuerza creadora, ¿cierto?, para producir, para crear otro ser, para procrear otro ser, pero con la colaboración de otra persona. De esas dos formas son egoístas. ¿Por qué? Porque se está utilizando la mitad de la fuerza creadora egoístamente para construir órganos internamente. Y la otra forma, que ayuda a procrear un nuevo ser, necesitamos egoístamente la colaboración de otro ser para poder crear, ¿cierto?, a un hijo, digamos. Entonces, es ahí donde vienen todos los temas que tienen que ver con los problemas, que son las guerras, que son las diferencias, que son todas esas cosas que nos han traído dolor y enfermedad a todos nosotros. Y que aún estamos pasando por eso. ¿Por qué? Porque hemos sido divididos. Antes de ser divididos vivíamos en paz. Y Melquisedec era el rey de esa paz. Porque él era nuestro gobernante en ese sentido. Pero cuando ocurrió eso, estos grandes seres
Magindel cuenta que les avisaron a los humanos diciéndole que nos dejaban solos, porque ya teníamos la facultad de pensar, y a partir de ahí nosotros ya éramos responsables de nosotros. Nos empezamos a gobernar solos. Todo lo anterior hasta este momento, desde el periodo de Saturno hasta ese momento, todo eso fuimos llevados de la mano sin la menor rebeldía, sin nada, éramos obedientes, estábamos en paz entre nosotros, no había nada de nada malo. Pero cuando alcanzamos ese punto de que comenzamos a ser individuos, ya ahí hubo no solo eso, sino una división entre lo que es el Estado y lo que es la Iglesia. ¿Sí? Que tiene que ver con el ideal femenino. Por ejemplo, dice, el ideal femenino es la Virgen María y el ideal masculino es Irán Abif. Acá habla, por ejemplo, que en la época antes, si la humanidad está dividida en dos sexos, son poderes temporales, reyes, iniciados masones, y son hijos de la luz, que vienen de Irán Abif. Y después serían los sacerdotes, brahmanes y levitas, que son poderes eclesiásticos, ¿cierto? Que son digamos, los hijos de Set. El ideal femenino es la Virgen María. Entonces vemos que a partir de esta situación aparecen las razas, las naciones y las sectas, y la guerra, la opresión y la esclavitud. O sea, el hecho de estar separado en sexos, que haya estas dos corrientes, la de Caín y la de Abel, es la que ha producido todo esto de dolor y de enfermedad en nuestras vidas. Porque mucha gente se pregunta, ¿de dónde viene el dolor? ¿Por qué sufrimos? Y tiene que ver con eso, tiene que ver también con la caída del hombre. Cuando los espíritus luciferianos mostraron primero a la mujer que ella podía, ¿cierto?, crear otros cuerpos y conocer el bien y el mal, como cuenta la Biblia, ¿cierto?, y ser como un dios. Y la mujer se encargó después de enseñarle al hombre. Por eso. Pero eso es relativo, ¿por qué? Porque como venimos en vidas alternantes, en una como mujer, en otra como hombre, es exactamente lo mismo. Entonces, cuando termina, o sea, los semitas originales son elegidos como simiente para la nueva raza porque tienen la particularidad de que empezaron a pensar que ya de por sí es importante. Después aparecen dos razas más que son los mongoles y los, no me acuerdo, no alcanzo a leerlo, que siguieron otro camino. Por lo tanto, a partir de eso después comienza la época aria, donde la primera raza es la aria, hasta que llegamos a la quinta raza, que es en la actualidad. Si tomamos y hacemos cuenta desde la primera raza hasta la quinta raza de la época aria, han pasado 13 razas. Y en total se tienen que cumplir 16. Los acadios y los mongoles. Los acadios y los mongoles. Que son las últimas dos razas de la época atlante. Después viene la raza aria, la primera raza. Después la babilonio asirio-caldea, la perso-greco-latina, la céltica y la que estamos ahora. Por lo tanto, son 16 razas las que han transcurrido hasta ese momento. Si ustedes pueden ver, calcular el tiempo en que pasó todo eso, yo realmente lo ignoro. Pero tiene que haber sido muchísimo tiempo. A partir de ahora faltan dos razas para concluir la quinta época, y después comenzará la sexta época, la Nueva Galilea, donde va a aparecer la última raza. Según Magindel, las dos últimas razas de nuestra actual época van a ser derivar de la raza eslava, las últimas dos. Una de las razas eslavas va a aparecer, dice, y que va a ser una raza de corta vida, pero a raíz del sufrimiento y de las cosas que han pasado, va a ser muy bella su vida. O sea, van a recoger mucho de los frutos de los dolores que pasaron. Y va a crecer por la música. Si la música va a ser como principal acompañante del crecimiento y aparición de esa raza, que va a ser de corto tiempo. Y de esa misma raza va a surgir también la última raza de esta época. La séptima y última. Posteriormente a eso, Magindel cuenta que de la mezcla de razas que en la actualidad está ocurriendo en Estados Unidos, va a surgir la última raza. Y esa última raza corresponde a la sexta época, a lo que se denomina la Nueva Galilea. Acá tenemos que tener presente
que todo el camino recorrido hasta este momento prácticamente fue llevado y guiado por los dioses. Cuando nosotros alcanzamos la individualidad y por ese motivo y otras razones más pasamos por el dolor, la enfermedad y todas estas cosas, tenemos que tener presente lo que dice acá. Nosotros, para poder conseguir, por ejemplo, el poder del pensar, tuvimos que sacrificar el poder de crear, como creaban los lemures antes, que podían darle forma a las plantas y a los animales. Entonces, a costa de perder eso, que en realidad no lo perdimos, sino que lo utilizamos de otra forma, obtuvimos la capacidad de pensar. Nos volvimos seres conscientes como lo que somos hoy. Eso es algo realmente grandioso, el conocerse a uno mismo, el ser yo, ¿sí? En una de las narraciones de Heindel dice que cuando se puso el último velo y el ego se encontró encerrado y ya no pudo percibir la unidad con los demás, no le quedó más opción que mirar hacia adentro y se encontró a sí mismo. Y ahí fue el nacimiento del ego. El ego en latín significa yo. Entonces es un momento trascendental en la evolución e involución de la humanidad. Y a partir de este momento comienza lo que se llama la evolución. Y acá hay algo que yo lo saqué de un gráfico de Heindel, que dice: la involución lleva al espíritu a la materia, cristalizándolo en cuerpos. La actividad original creadora del espíritu, la epigénesis, es la palanca y la mente el punto de apoyo, y mediante ambas la involución se hace evolución. ¿Qué es lo que pasa ahora a partir de este momento? Cuando nosotros somos responsables de nosotros mismos y somos conscientes de esta realidad. Y aprender esto, o entender esto lo más que podamos, es trascendental en nuestras propias vidas y en la vida de todos nuestros hermanos. Conocer esto prácticamente nos obliga a enseñarlo, no de manera intempestiva, digamos, sino a aquel que esté dispuesto a escuchar. Después dice, esta es la parte que describe esto, lo voy a leer un poco, dice. Se divide en 3 edades. Primera edad, cuando cada ser humano era una completa unidad creadora, gobernado por la jerarquía de Melquisedec, que desempeñaba el doble oficio de sacerdote y rey. Es como un resumen. La segunda edad, que es la que estamos pasando ahora, humanidad dividida en hombres y mujeres, y el gobierno se desglosó en el temporal del Estado y el espiritual de la Iglesia, ocasionando luchas y guerras. El Estado abraza la causa de la paternidad y el hombre y mantiene el alto ideal de las artes y oficios e industrias, representado por Irán Abif. La Iglesia abraza la causa de la maternidad y la mujer sostiene el ideal femenino del amor y el hogar, simbolizado en la Virgen con el niño. Los opuestos intereses del hombre y la mujer, del hogar y del taller, de la Iglesia y del Estado, ocasionan la lucha económica, la guerra y la disputa que a todos nos hacen, ¿qué dice ahí? Rogar por el reinado de la paz. Después de ver esto de la nueva Galilea, es cuando se refiere a la segunda venida de Cristo. Cuando un número suficiente de nosotros hayamos alcanzado la liberación, pasar nuestra Pascua, crucificar el cuerpo, ¿sí? Y estemos en condiciones de poder hacer la tarea que hace el Cristo va a ser liberado. Pero posteriormente a eso, el Cristo se va a transformar, según la orden de Melquisedec, en rey y sacerdote, justo y santo. Él va a ser nuestro guía espiritual en la nueva Galilea, donde va, dice acá, divino gobernador sobre una purificada humanidad llamada simiente de Abraham, que mora en la nueva Jerusalén, que significa donde mora la paz. ¿Puedo hacer una acotación? Sí, por supuesto. Él citó Génesis 14, 18, 20.
en ese capítulo con esos dos versículos relata cómo Melquisedec hace el primer sacrificio no animal, o sea, de pan y vino hacia la divinidad. Y Cristo, haciendo una analogía, hace exactamente lo mismo en la sala especial, que era la que ya dijimos que era la cabeza, del pan y el vino, simbolizando el cuerpo y al espíritu. Eso. Muchas gracias. Me hiciste acordar algo que se me estaba pasando. Cuando nosotros estábamos saliendo, digamos, del gobierno de Melquisedec y entrando acá, las iniciaciones eran al revés de lo que son ahora, porque las iniciaciones que se daban eran algunos pocos elegidos y era con el objeto de abrir sus ojos al mundo material y se les enseñaban las artes y los oficios. ¿Para qué? Para que ellos empezaran a conocer el mundo material al cual después debían aprender a controlar y gobernar. Cosa que hemos estado haciendo durante todo este proceso. Falta todavía mucho por hacer, ¿cierto? Pero independientemente de eso, una vez haber alcanzado nosotros en la capacidad de razonar como la tenemos en la actualidad, que podemos discernir con claridad muchas cosas y entender, es decir, el ser humano ya está en condiciones de entender este plan divino. Por eso esto está siendo dado a la humanidad. Y está en condiciones de entender. Entonces la iniciación hoy, como nosotros ya estamos totalmente nublados de la realidad espiritual, la iniciación corresponde a abrir nuestros ojos, en ese sentido, a los mundos espirituales. Y va a ocurrir lo que leímos acá. Que aquellos poderes que sacrificamos para obtener la capacidad de pensar, posteriormente, cuando estemos acá, aquí dice que va a ser la abolición del sexo, se va a acabar, o sea, todo lo que es raza, a partir de acá, desaparece para siempre. Entonces va a ser la abolición del sexo y el hallazgo de la palabra creadora, pero con una diferencia enorme, porque aquí éramos prácticamente llevados de la mano. En cambio acá ya nosotros somos individuales y tenemos la voluntad de hacerlo y manejarlo con nuestro propio criterio. Obviamente siempre en amor, como dice acá Rey, y sacerdote justo y santo. Dice, bueno. Entonces, acá tenemos la época polar, la época hiperbórea, la época lemúrica. En esta parte tenemos la Atlántida Aria, ¿cierto? La que corresponde a la Nueva Galilea, el periodo de Venus, y el reino de Dios, el periodo de Vulcano. En este gráfico está, como lo ha hecho Max Heindel, bastante claro todo lo que estamos viviendo en la actualidad, de dónde estamos viniendo y hacia dónde vamos. O sea, la evolución llega hasta dónde ahí. Hasta que el hombre alcanza el pensamiento, hasta que nace. Y a partir de ahí empieza la evolución. Como lo dice la parte esta. La evolución lleva al espíritu a la materia cristalizándolo en cuerpo. ¿Ve? Y la actividad original, creadora del espíritu, que se llama epigénesis, es la palanca y la mente el punto de apoyo, y mediante ambas la involución se hace evolución. O sea, a partir de acá todo evoluciona. En ese, cuando uno ya pensamos, ¿en qué nivel queda el nivel de la conciencia? Justamente el hecho de que podamos pensar es el hecho de que somos conscientes. Porque cuando uno habla de la mente tenemos la consciente, el inconsciente y subconsciente. Por eso pensaba, digo, bueno, si ya se nos otorga la mente para pensar en la conciencia, y si toda la parte hasta que llegamos a ese nivel se tenía la conciencia que existía un maestro o un dios, Melquisedec. No. Claro, cuando nosotros estábamos en las condiciones de los lemuriantes, nuestra conciencia estaba solamente dirigida a los mundos espirituales. No percibíamos nada de la realidad física. Teníamos cuerpo físico, pero esos cuerpos físicos no éramos conscientes. Fue mediante el dolor por un lado y mediante la íntima relación para crear otro ser que nuestros ojos fueron empezados a abrir paulatinamente al mundo físico. Es ahí también donde aparece
Lucifer y le enseña a la mujer, primero por la capacidad intuitiva de la mujer, por la capacidad de la imaginación, y a su vez la mujer le enseña al hombre. Y paulatinamente fuimos descubriendo que teníamos cuerpo físico. Cuerpo físico. Y fue ahí donde Jehová hace en la Biblia se lee como una supuesta maldición, pero no era una maldición, era simplemente las consecuencias de saber que si uno se procreaba en momentos inadecuados astrológicamente, los cuerpos que se iban a producir no iban a ser los ideales, y de ahí iba a venir el dolor y todas esas cosas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿De qué me sirve para ponerlo en práctica este conocimiento? ¿De qué te sirve para poner en práctica este conocimiento? Qué gran pregunta. ¿Quién me ayuda? No, mentira. No lo sé. No lo sé. Max Heindel dice que todo lo que podamos nosotros aprender del esquema evolutivo y cómo se mueve nuestra evolución como espíritu virginal desde el comienzo hasta el final es de un valor que hoy no podemos entender. Pero quizás lo podamos acercar un poquito. Si vos tenés que viajar, ponele a un país que no conoces, antes de ir allá lo ideal sería que trates de conocer lo más que pueda de su cultura, de costumbres, religión, tener un mapa, las ciudades, idiomas, o sea, lo más que vos puedas, porque cuando te toque estar ahí, cuando te toque llegar ahí, realmente te va a ser de gran ayuda. Esto es lo mismo. Nosotros, cuando nuestros ojos sean abiertos a la parte espiritual, y eso ya va a ser por un esfuerzo propio, porque a partir de que uno alcanza este nivel, uno ya se hace responsable de su evolución, y desde este momento hasta alcanzar la omnisciencia, la omnipotencia, nosotros somos los únicos responsables de eso. No es que nos van a abandonar, nos van a acompañar siempre, pero a partir de ahí no es como lo anterior que nos traían de la mano. Ahora yo soy responsable. Entonces vos conoces, mientras más conozcas esto antes, es mejor por vos y para poder ayudar a otros. Y esto, algo que me estaba pasando. ¿Querés comentar? Sí, una cosa más respecto a la pregunta. Sirve por dos razones el que el estudiante conozca esto. Porque más gente le preguntaron lo mismo, si valía la pena que el estudiante conociera todo el teórico del periodo de evolución, todo lo que luego pasó en la involución y lo que queda de evolución, como explicaba él. Primero que al meditar sobre esto o concentrarse sobre el tema de los 7 periodos, los 7 globos, remonta al ego, a los planos superiores en ese momento, subtrayéndonos del plano emocional. Eso por un lado, o sea, ayuda espiritualmente, como la concentración en los 5 primeros versículos todas las mañanas, como es uno de los ejercicios que más gente le aconseja. Y el otro tema es que hay una repetición, así como la ontogenia se repite en la filogenia, de todo el periodo involutivo, o sea, los 9 meses en que el feto se desarrolla en el útero, hasta que nace, está el mismo proceso, nada más que simbolizado según las condiciones de este mundo. La otra, a nivel de conciencia, o sea, a nivel psicológico, también se producen cambios así. Nada más que son a nivel colectivo. Individualmente es más difícil de poder ver, salvo que uno sea un adepto o esté espiritualmente más avanzado en el tema, como era más general. El tema de por qué se tiene que cumplir los 7 globos, porque uno preguntaría por qué tenemos que pasar por ese paso, por qué el dolor y por qué todo lo demás. Ya explicó él la causa de por qué el cuerpo es despertado, porque el cuerpo en sí es el reflejo de los otros vehículos. Todos tenemos ese descenso en la conciencia en una etapa de nuestras vidas y después sube otra vez. O sea, es otra cosa que un día voy a dar otra conferencia otro día hablando del tema porque es largo, pero más o menos eso es lo que quería aclarar. O sea, es necesario por 2 razones. Para hacer un ejercicio de elevar conciencia ayuda a la mente superior, y segundo porque, como decía él, también nos permite reconocer que todo está evolucionando. Inclusive a nivel orgánico estamos cumpliendo con el mismo periodo que explica él. ¿Qué les puedo? Es importante también
Nosotros sabemos, nos dice la enseñanza de la fraternidad, que el principio de construcción del cuerpo vital es la repetición. Entonces la repetición de todas estas verdades, ¿cierto? Estas grandes verdades, nos ayuda a construir, a espiritualizar, no solamente el cuerpo vital, sino también la mente, que es el trabajo principal de este periodo terrestre, ¿no es cierto?, la espiritualización de la mente, que nosotros sabemos está en el estado mineral ahora. Es el vehículo que tiene menos evolución, es una nube, simplemente una nube que nos rodea, que nos interpenetra, y mire todo lo que ha hecho el hombre, no es grande, todo lo que ha hecho el hombre, siendo que tiene una mente primitiva. Imaginemos lo que va a hacer, ¿no es cierto?, en el futuro, cuando pasemos por los distintos periodos y lleguemos al periodo de Vulcano, donde vamos a utilizar la mente como vehículo, con la quinta esencia de todo lo realizado, con el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo de deseo y la mente. Por eso, como decías vos, vamos a hacer inteligencias creadoras en ese futuro maravilloso, que es lindo, ¿no es cierto?, visualizar, imaginar, para elevarnos por encima de todas las cosas sórdidas de la vida que nos amargan, que nos entristecen, sabiendo que todo trabaja para, si Dios está en el timón, dice, de nuestro barco, seguro que todo va a salir bien. Bueno, continuando yo creo que hemos quedado bastante claro en esto, va a haber más preguntas, así las esperamos porque de ahí se aprende. Pero ¿cómo relacionamos esto con la Pascua? Todos nosotros somos, al igual que Cristo, Cristos en formación. Y la Pascua representa el momento en que nosotros, al igual que Cristo, nos liberamos de las cadenas que nos encadenan, valga la redundancia, al mundo y a la vida física, al dolor. Claro, mientras tanto estamos acá en el Calvario. Entonces, de suma importancia, es imperativo acelerar el proceso de la creación de nuestro cuerpo-alma, para alcanzar nuestra propia liberación en la Pascua y cumplir con lo que falta en estas pocas 3 razas más, para poder ayudar al Cristo y liberarlo a Él definitivamente de su prisión de venir cada año y darnos su vida para que nosotros podamos seguir, y al mismo tiempo, ¿cierto?, que Él se transforme, como dice en la Biblia, en nuestro líder, que reinará por un místico 1000 años. No sé qué significará exactamente 1000 años, pero en la Biblia dice que Él va a ser nuestro reinado por 1000 años, y Él posteriormente a eso entregará el reino al Padre. Todo eso va a ocurrir dentro del periodo terrestre, en la 4ª revolución en el globo D. Entonces, nosotros tenemos, gracias a Dios, este conocimiento, y vemos que este acontecimiento de la Pascua es un punto de inflexión, y es el más importante de todos, porque a partir de ahí nosotros somos, inclusive a partir de ahora, somos colaboradores de este plan, de manera consciente. ¿Alguna pregunta? Ahora, qué difícil es. Muchas personas acá que han leído mucho sobre la fraternidad, todas las cosas que Max Heindel ha podido expresar en sus libros, de la lectura, la memoria y la naturaleza. Qué difícil es llegar con esto a la gente. O sea, somos pocos, o son pocos los que tienen acceso a este conocimiento. Yo creo que la pregunta de Fernán era: ¿cómo podemos buscar que este conocimiento en la vida práctica, no solo para nosotros, sino para el resto de la gente que ni siquiera sabe lo que es la fraternidad o quién es Max Heindel, cómo poder aplicar todo esto a través del servicio solamente? En realidad sí, porque el método, digamos, de crecimiento espiritual, Pero ese va a ser para... correcto, ese es el servicio, pero el servicio, cuando vos lo haces
hacia afuera, como corresponde, desinteresadamente, como dice el servicio de la fraternidad, vos estás haciendo las dos cosas, estás construyendo tu cuerpo-alma, estás acelerando el desarrollo de tu Cristo interno, estás llegando al punto de tu propia liberación, a tu Pascua, y al mismo tiempo le estás transmitiendo al otro, porque en la medida en que tu conciencia, en la medida en que vos crezcas espiritualmente, tu círculo de influencia va a ir creciendo, y se te van a brindar más oportunidades para poder ayudar. Yo creo que a todos nos ha pasado, porque por lo menos a mí me pasa, a no ser que yo sea extraterrestre, que siempre aparece alguien que pregunta. Entonces, en la medida que podamos estudiar esto, en la medida que podamos entenderlo, empaparnos y con el desprendimiento mayor que podamos expresar en ese momento, a pesar de las impurezas, transmitirlo con amor. ¿Me dejas una acotación? Chiquita, Sí, sí. hermano. Después me lo devuelve. Sí. Yo para allá no lo largo. ¿Cómo lo veo yo? Ella dice cómo podemos llegar con todo este conocimiento a la gente. Y nosotros no podemos ir a darle esto a la gente. Tenemos que estar atentos como los chicos. Cuando preguntan, irles explicando, estar atentos de acuerdo a la pregunta de ellos y la madurez de ellos. Simple, raso. Después está todo lo otro que vos estabas explicando bien de la maduración de uno. Y cuanto más maduro esté uno, es otro también el tipo de gente que se va a arrimar a nosotros. Pero vieron los chicos cuando preguntan sobre Dios, sobre Papá Noel, sobre el sexo, la muerte cuando que pasa por todas las familias, ¿no es cierto? ¿Y cómo le podemos explicar? Y bueno, le vamos explicando de acuerdo a lo que ellos nos van pidiendo, porque tirándole un montón de cosas arriba los va a confundir más. Entonces, a medida que el conocimiento que tenemos nosotros y las necesidades de ellos y las inquietudes de ellos les vamos respondiendo y les vamos dando lo que tenemos y ellos nos van a ir pidiendo más y si no, si está bien, ahí nomás y esperamos más adelante que no. La idea que yo tengo de cómo poder ser útil con este conocimiento. Lo que dice la señora Marta, ¿no es cierto? Lo veíamos el jueves, habíamos dicho, nos dice más gente, de que el cristianismo tiene apenas 2000 años de antigüedad y está llamado a tener una duración de un año sideral, que son 26.000 años. O sea que la humanidad no está preparada para recibir la enseñanza cristiana del amor, ¿no es cierto? En cierta forma nosotros somos precursores, que estamos sembrando la semillita, de todas formas, ¿no es cierto? Ya sea por conferencias, por internet, ¿no es cierto?, difundiendo de todas las formas posibles, para que vaya fermentando esa semilla, que algún día germinará con toda seguridad, porque nada se pierde. Lo más maravilloso que he encontrado yo en la enseñanza de la fraternidad es que nadie se pierde. Aún el mago negro tiene que pasar a las lunas de Saturno y esperar un nuevo día de manifestación. O sea que todos, tarde o temprano, vamos a llegar. Pero lleva tiempo. Por eso dice una lección de Biblia, la número 27, que habla del trabajo de los misioneros. Que me falta. ¿Te la manda? ¿No la tenía usted? No se la La 27 es. La 27. La 27 Va caminando. Está a un punto de hacer clic. Que le caiga la ficha. Ahí habla del trabajo. Habla del trabajo de los misioneros, ¿no es cierto que sé? Que la Iglesia Católica lleva a los misioneros, los manda al África. Entonces, es efectivo, dice la pregunta. ¿Es efectivo el trabajo de los misioneros? Y contesta, no es efectivo. Porque cada pueblo tiene la religión más adecuada para su progreso, su adelanto espiritual. Entonces no podemos nosotros ir, ¿no es cierto?, a una región apartada a enseñarle la doctrina del amor cuando están bajo la ley de Jehová, de ojo por ojo y diente por diente. Cuando dice, ni aún nosotros, dice que nos creemos tan evolucionados, somos capaces de manifestar amor, porque es la verdad, ¿no es cierto? Un ejemplo muy interesante el que... ¿Doctor? No, sí, Todo llega. yo lo estaba viendo ahí lo que estaba diciendo.
Sí, sí, Ahora podés reclamarle. ¿no? Claro. Bueno, ¿por qué no reír? Pero vamos a contar. Yo vengo haciendo un curso, no sé si el cuarto, quinto, un curso de Biblia, y me entusiasmo y por ahí lo largo. Y venía a hacer los cursos, las lecciones, le entregaba a Raúl, y después ya recibo las lecciones por internet. Ustedes no van a creer, pero él las manda y no llegan a mí. Llegan a ella. Por eso Esa es tu misión, estudiar por él. Ay, vos quédate tranquilo, Marta, estudia. claro. Esa es la cuestión de la Biblia. Pero hay tiempo para todo. Y está el tiempo de las 4 estaciones, los 7 días de la semana, cada hora del día. Entonces, la ansiedad, esta cosa que tenemos nosotros aquí adentro, es de querer llegar ya, tener todo ya, todo eso es lo que, como vemos, nosotros que estamos acá en esto, nos hace cometer graves errores, no únicamente a nosotros, sino a la humanidad toda. Y la preocupación mía, y también es ocupación, no preocupación, ¿qué hacer a partir de acá, del conocimiento de estas enseñanzas que son poquitas, porque el Alzheimer está llegando a mi puerta y no le quiero abrir? ¿Cómo hacer? Ignórelo. Quizá el padre dice, no te toca a vos, pero sin embargo estamos haciendo, nos estamos comunicando con Jorge Rey. Usar la tecnología que Dios nos ha dado para estos tiempos. Tenemos que aprender. Raúl hace puro a la computadora, pero no sabe qué es la que usa. Y bueno, y así estamos. Entonces yo, quizá el poco tiempo o las pocas neuronas despiertas que me quedan, es cómo hacer. Y los invito a que los presentes que pensemos cómo hacer y qué hacer cada uno de nosotros para difundir esta enseñanza, y que en esta Pascua, que nos va a tocar a todos, nos bendiga, nos abra la mente, nos calme nuestro corazón. Y ya no quiero agarrar más el micrófono, pero ¿qué más quiere? Quería, antes de continuar, quería leer esto. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Hemos hablado en alguna oportunidad de eso. Hemos hablado de que quería decir aborrecer. Claro, aborrecer, odiar. No puede aborrecer. Ya habíamos hablado antes algo sobre la frase aborrecer a su padre y a su hermano. No podía nunca Cristo pedir que se aborrezca, en el sentido que tiene la palabra ahora. El sentido que tenía antes quería decir querer menos. Aquel que no quiera menos a su padre o a su madre no es digno de él. Así se leería. No aborrecer como Como el sentido etimológico que tiene ahora. Exactamente. Que no quiera menos a su padre o a su madre, o sea que el padre y la madre tienen un valor. La existencia esta. Además, hay una diferencia, o sea, según el esoterismo, cuando Cristo dijo esas cosas, como otra frase que dice, antes que Abraham fuera, yo soy, él se refería a la raza. Por ejemplo, si una persona, él simbolizaba a la familia como a la raza. Si uno se queda con el mundo físico, con la raza, con sentimientos mundanos, no puede haber despertar espiritual. O sea, y Cristo es un principio divino. O sea que para poder relacionarse con lo divino hay que dejarlo mundano. Eso es, en mi opinión, lo que más o menos quería significar cuando decía aborrecer. Lástima que las religiones la toman literalmente, pero es más o menos uno de los principios. Sí, el tema es lo vimos
el jueves también eso lo hablamos, hablando de los 16 senderos de destrucción, las 16 razas. El peligro que hay es de aferrarnos a una raza, como le pasa a los judíos. ¿Por qué? El Cristo vino, ¿no es cierto? Jesús renació entre los judíos, porque es lo que más necesitaban, porque más estaban aferrados. Entonces ese es el gran peligro. Actualmente están claro, siguen aferrados. Entonces el tema es, esperando el Mesías. El tema es, no, yo quiero a mi madre, quiero a mi padre, quiero a mis hijos, quiero a toda la familia, pero los quiero como circunstancialmente, porque ellos me han ayudado, mi padre me dio, ¿no es cierto?, la vida, mi esposa, mis hijos, pero manteniendo siempre de que yo soy una chispa divina, que estoy evolucionando, y ellos están evolucionando independientemente uno de otro. No aferrarse, no, el apego. No, justamente Bartaleano aconseja que no debe haber apego. No, si se muere, ahí también está, si se muere mamá, ¿qué va a hacer de mi vida? Ahí también está el cortar el cordón umbilical de los espíritus grupos. El espíritu de raza. De raza, claro. El espíritu de nación. Claro. ¿No es cierto? Por espíritu de nación se están requete matando. Claro. Por ejemplo, tomemos en cuenta que antes de todo esto, nosotros en el principio éramos espíritu. Y en todo este proceso seguimos siendo espíritu. Todo esto que ha sido manifestado fue para que ese espíritu pudiera crecer, como dice allí. Deja algo de lado, se le quita algo, pero cuando se lo devuelve, se lo devuelve con un mayor poder. Entonces, si nosotros nos aferramos a las razas y nos quedamos ahí, nos cristalizamos, no avanzamos y corremos el riesgo de cristalizarnos tanto, de ser mandados quizás, tal vez, Dios no quiera, a las lunas de Saturno. Separemos lo que es espíritu y lo que es forma. Cuando dice Cristo aborrecer o odiar, ponele, a los hijos, no es así, no es que odiemos a nuestros hijos, a la raza, o sea, dejar de lado la raza y no dejar de amar a tus hijos, sino aumentar tu familia, que el resto de la humanidad son tus hermanos, son tus hijos, son tus padres, el resto de la humanidad, no la forma, sino el espíritu. Somos todos espíritu. Y una vez concluido esto, porque así como se cumplió cada paso en el proceso evolutivo, se va a cumplir. Después de esto no va a haber más razas. Vamos a estar en espíritu. ¿Ustedes se imaginan? Y bueno, lo dice muy clarito en una parte del Evangelio. La sangre y la carne no va a heredar el reino de los cielos. Maravilloso. Más cerca, venga más cerca. Más cerca. No se escucha. Una pregunta. No, repetí lo que dijiste, por favor. Repeat lo que parte del Evangelio nos explica que, digamos, que la carne y la sangre no van a heredar el reino de los cielos. Eso sería el espíritu de raza. Y bueno, tenemos que despegarnos. Por ahí se habla muchas veces, ahora sí, muchas veces que los hijos quedan colgados de los padres. Ya tienen 25, 30 años. Mamá, planchame la camisa, arreglame el pantalón. Y hay en otras casas, por decir, el nene se levanta a las 6 de la mañana y ya está desayunando para ir al colegio. Y el otro le está pidiendo con 30 años, mamá, alcánzame esto, alcánzame el otro. Se cuelgan, no se quieren ir de la casa, porque tienen todo servido. Y bueno, ¿y la madre qué hace? Los pajaritos, los animales, ¿qué hace? Los picotean, lo está preparado y ya lo tiene que preparar el padre. Una gallina nomás con los pollitos. Claro. Si tiene muchos pollitos, a los 20 días ya los empieza a correr. Claro. Si tiene menos pollitos, a lo mejor 25, 27, 28 días. Pero si tiene que ser 8 o 10 pollitos, a los 20 días ya los empieza a picotear y a correrlos para que se abran. Ella ya está mirando el gallo, ya está mirando otro nido para empezar a poner de nuevo. Una pregunta, ¿por qué la luna de Saturno y no la luna, no la tengo clara, y no la luna de la Tierra? Según Maheindel, las lunas de Saturno son las puertas al caos. ¿Viste? Y el caos es el semillero del cosmos. Es decir, primero tiene que haber el caos para que pueda aparecer algo ordenado. Siempre el desorden que precede al orden. ¿Por qué los magos negros y todo eso tienen que ir a la luna de Saturno?
Claro, por eso, porque son ellos los que por algún motivo, ya sea que cometieron los errores tan graves, que se cristalizaron tanto que ya no pueden evolucionar. Por ejemplo, viste que se habla acá, yo no nombré ningún tipo de rezagados, pero existen entre nosotros rezagados y existen los que se llaman fracasados. Entonces esas personas que han fracasado y que se convierten en un obstáculo para la evolución del resto, lamentablemente tienen que ser enviados a las lunas de Saturno, que es la puesta para el caos, para que ellos en algún futuro no tengan otra oportunidad de otro nuevo día de manifestación en los cuales comenzar. No es que se pierden, ¿no? Pero es la puerta de salida de este programa, digamos, de este plan, para volver a comenzar en otro, simplemente porque fracasaron en este plan. Vamos a suponer estos criminales que ponen bombas y hacen destrozos inmensos en los países, tipo Saddam Hussein, ahí en las Torres Gemelas, todas esas personas se escuchan. Esos mueren y después ni a la luna de la Tierra van. Porque cuando vengan tienen tanto odio y tanta maldad encima que son un obstáculo para... Sí, pero como son, nacen como niños, como bebés, como todos nosotros, son así en manuales para manejar. Ahora, se le va de las manos a los padres, hay otra cosa. La sociedad va a estar más preparada. No, para. Perdón. No se peleen. No, que a todos se les da oportunidad, ¿no es cierto? Esos seres que ponen bomba, todo eso, tendrán su sufrimiento. Claro. Ahora, si ellos no aprenden a través del sufrimiento, entonces sí, se van a rezagar, ¿no es cierto? Si van a rezagar primero y después fracasar, van a darle la luna de Saturno, después el caos. ¿Pero dónde está el caos? ¿Qué es el caos? Es la puerta, claro, el caos. Pero está lejos, eso está ya lejos, ya hace tiempo. No. El caos está ubicado en el mundo del pensamiento, en la región del pensamiento abstracto, ahí. Ese es el lugar del caos. Claro, porque está dentro del mundo del pensamiento abstracto. Sí. Ahí está ubicado, según nuestra enseñanza, ¿no es cierto? Acá nomás. Cerquita. O sea, dentro nuestro y fuera nuestro, o sea, no está lejos. No está Inclusive cuando hablamos del plan evolutivo, y uno piensa como que los mundos son fuera nuestro. No, todo ocurre dentro de nosotros. Todo ocurre internamente y externamente. Viste, hay una frase que dice que el espíritu tiene potestad sobre todas las cosas. También dicen que el espíritu es el principio y el fin, o el alfa y el omega. O sea, todo está en armonía con el espíritu, o todo funciona para que el espíritu evolucione. No, una pregunta para usted. En 3 minutos, dice Jorge. Ahí está. Dice, ¿qué se quiere decir cuando dice Cristo murió y descendió a los infiernos? Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Bueno. Menos mal que estás vos, Robert. Los están matando. Es un amigo. Es un amigo. Bueno, primero que el término infierno se utilizó como sinónimo también de lo que es lo caótico, pero en realidad son las 3 regiones inferiores del mundo del deseo terrestre que Cristo desciende para hacer también la redención de los espíritus lucíferes, que también estaban dentro de lo que es el plan. Aunque parezca mentira, también estaban contados para ser salvados, digamos. Y lo otro, el término infierno, es una creación de algunas religiones para meter miedo. O sea, el infierno no existe, ni va a existir jamás. Lo que sí existen son las condiciones caóticas de la luna de Saturno, como bien explicaban. Y el infierno, las 3 capas inferiores. Exacto. Y aparte, los 7 periodos están hechos para el trabajo del crecimiento del alma. En el momento que el ego toma posesión del cuerpo, el plan de evolución se hace posible recién ahí, y o sea, cada experiencia que se tiene con cada vehículo genera alma, que cuando se absorbe genera poder anímico, y a medida que cada globo va cambiando de mundo, como estamos viendo ahí, ya no es necesaria ciertas experiencias. Por ejemplo, en la época de Galilea, que nombra que Cristo viene por segunda vez, las experiencias físicas, muchas de nuestras experiencias ya no van a ser necesarias. Los dolores que tenemos
no van a ser iguales. O sea, vamos a seguir con cierta conciencia mundana aún porque vamos a estar en la región etérica, que todavía pertenece al mundo físico. Y a medida que vayamos cambiando de conciencia, cada vez que la oleada de vida, que somos toda la jerarquía de Piscis, pues somos todos, vayamos cambiando de un globo a otro, los vehículos van a ser, así como cada globo es desintegrado, porque ya no sirve, porque ya directamente cumplió su función, los vehículos van a ser lo mismo. Cuando vivamos 100% en el cuerpo de deseos, toda la esencia, toda la vida, toda la experiencia adquirida del cuerpo vital y el cuerpo físico es absorbida en el cuerpo de deseos. Claro que el cuerpo de deseos no va a ser esa nube ovoide sin forma, sino que va a tener otra forma. Hablaremos temas de forma hablando de no de materia. Y en el último periodo, que es el periodo mental, el periodo vulcano, todos los vehículos van a ser absorbidos, la quinta esencia de cada uno, sumada a la de la mente. O sea, prácticamente vamos a ser como dioses. Ahora, ¿vamos a ser como los dioses? Ahora, el tema de por qué muchas almas son retenidas o dirigidas a las lunas de Saturno, es porque quedan sin alma. Algunos rezagados, que se los llama rezagados con mucho respeto porque hay que estar en esa situación, tienen todavía alma. Por eso siguen algunos en el plan, como algunos antropoides que todavía siguen, que han sido hermanos nuestros, que no han podido, en la época de la Lemúrica hubo muchos rezagados que ahora están habitando esos cuerpos. Y el caso de muchos de los magos negros, aniquilan su alma por hacer el mal. Entonces, el plan, por vibración, alguien que no tiene alma no puede. Es como querer cursar una materia sin tener la correlativa. O sea que no tener alma significa que pierde. Exactamente, este periodo de evolución, pero para ser largado nuevamente en otro periodo de evolución. Y una pregunta que hacía Hendel era si esos egos, en un nuevo periodo de evolución, iban a tener conciencia de la evolución que habían tenido, aunque sea poco tiempo. Y él decía que había una especie de sensibilidad en el ego de lo que pasó. O sea, no está del todo dormido. Exactamente. Eso sería. Ya está. Un resumen. Hacerle un resumen. Ya me olvidé de los nervios. ¿Te olvidaste? Sí, me puede cambiar. Yo quería hacer una pregunta. La era de agua. Para que tenemos que... Hola, Jorge. ¿Qué tal? Hola, Jorge. Sí, sí. Hola, sí, aquí te vamos a hacer un resumen del tema que hemos presentado hoy, que nos ha ofrecido aquí el amigo Osvaldo. Aquí te dejo con Osvaldo Tapia, el disertante de esta tarde. ¿Cómo se llama? Hola, Jorge. Hola, buenas tardes. Pregunta si te escucho. Hola, Jorge, ¿me escuchas? Me están llamando. Hola, ¿se escucha ahí? Están haciendo los toques tecnológicos necesarios para poder comunicarnos. Hola, ¿se escucha ahí? ¿Qué les pareció a todos el tema? ¿Lindo? Excelente. Qué maravilla, ¿no? ¿Ahí se escucha? Ah, bien. Ponele el micrófono. Pero tengo. Oh, se corta. ¿Qué cosa? Casino con el WhatsApp. Hola. Sí, escuchamos, bajito pero escuchamos. Ahí le paso con el disertante. ¿Me escucha? No escucho. ¿Sí? ¿Me escucha? Oh, bien. Hola, Jorge Rey.
Muy bien, acá estamos todos contentos pasando una tarde maravillosa. ¿Y ustedes cómo están? Bien, muchas gracias. Aquí estamos terminando la jornada de hoy. Aquí pues, teníamos un programa para que empezó como a las 3 de la tarde, o sea, a las 2 de la mañana, o sea, a las 1 de la tarde de ustedes. Sí. Hasta las 7 de la noche de ustedes, 7 y media. Bueno, aquí ya estamos en la última etapa. Ustedes queríamos aprovechar este momento para saludar y para mandarles un saludo de paz muy especial. Muchas gracias. Igualmente nosotros acá también estamos concluyendo esta semana de Pascua tan linda que hemos compartido con conferencias, con almuerzos, con cenas, realmente la pasamos maravillosamente bien y sabiendo que allí también están reunidos ustedes y como si estuvieran acá, ¿no? Porque a través de la tecnología, gracias a Dios, nos podemos comunicar y podemos compartir lo que hemos estado haciendo. Nos gustaría en este momento, Jorge, si te parece, comentarte la última charla que hemos tenido hoy, que hemos estado hablando de el misterio de Melquisedec y su relación con la Pascua. ¿Tú eres Alejandro? No, yo soy Federico. ¿Me conoces? Y te he visto el video. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te mando un fuerte abrazo. Te paso primero con Raúl. Quiere que en un recorrido conocer a todos. Cada uno de nosotros. Hola Jorge. Habla, habla. No se va, se va. Marta Teresa. Hola, mucho gusto. Un saludo desde Córdoba. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola Jorge. Un gran saludo para toda la gente linda que hay ahí. Que lo están pasando muy bien. Acá lo hemos pasado hermoso, como dijo Osvaldo. ¿Me escuchás, Jorge? Falta Federico. Osvaldo Federico. Es que no escuchamos bien. No escuchamos bien. Dale, dale. Alejandro. Hola, ¿qué tal? Alejandro, pero no soy López. Saludos. Felices Pascua. Y bueno, Hola, soy Adriana Ortiz. Un saludo fraternal para todos. Exacto. ¿Y quién es? Hola, Jorge. Y hacerla así. Hola, me llamo Esteban. Hola, yo me llamo Brenda. Hola Jorge, te saluda Miguel. Felices Pascua. Hola Jorge, yo soy Aide, felices Pascuas. Hola. qué linda que es la tecnología, ¿no? Hay que aprender. Pero no, él no quiere el resumen, quiso saber quién estaba acá. ¿Y después? Después no sé, vamos a preguntarle. Muchas gracias. Qué tema, ¿no? Es complicado. Jorge, hemos perdido la imagen de ustedes. No es fácil, ¿no? No, está muy bien, yo estoy muy bien. Muy bien, Cristo, todo bien. No, todo bien. No, vos sos muy generosa. ¿Sí? En tus apreciaciones. ¿Cómo? Sos muy generoso en tus apreciaciones. No, la verdad, sale de corazón. Osi está saludando. Ah, Orlando. Está conectado también. Sí, acá me sale una ventana Marta Teresa Sánchez. Está con Marta. Está con- Sí, sí. Sí,
Fernando, soy Marta, la esposa de Fernando. Hola, ¿cómo estás? Bueno, aquí nos iba a hablar de Melquisedec. Sí. Sí, Osvaldo Federico, ahí le paso. ¿Qué hago ahora? Un resumen. Hola a todos, felices Pascuas para todos, les enviamos un saludo fraternal a todos los que estamos acá. Felices de poder comunicarnos con ustedes y bueno, le vamos a dar un resumen de lo que hemos compartido esta tarde. Vamos a hablar del misterio de Melquisedec y su relación con la Pascua. Cortito. Bueno, me están indicando acá que tengo que ser cortito. Sale caro. Bueno, en la evolución de la humanidad, comenzando en la época lemúrica, en el globo D, nosotros, en la última parte de esa época, los seres humanos, fuimos separados en sexos. Y apareció la primera raza, la raza lemúrica. Anterior a eso, nuestros guías espirituales, a los cuales nosotros podíamos ver porque nuestros sentidos estaban enfocados solamente en el mundo espiritual y no teníamos conciencia para nada del mundo físico, inclusive teníamos cuerpo físico, pero de los cuales ni siquiera sabíamos que existían. Nuestros gobernantes y nuestros líderes religiosos eran sacerdotes según el orden de Melquisedec y eran los señores de Venus, que habían venido, al igual que los señores de Mercurio, a ayudarnos en nuestra evolución. Posteriormente a eso, terminada la raza lemúrica, comienza la época Atlante, con sus respectivas 7 razas. Posteriormente comienza la época Aria. Las razas de la época Aria fueron gracias a la quinta raza de la época Atlante, que fueron los semitas originales que dieron la simiente para las 7 razas de la época Aria. Y en la actualidad nos encontramos en esta época Aria, en la quinta época, con haber pasado ya 13 razas. Y el total, los 16 senderos de destrucción, como dice Max Heindel, son 16 razas. Entonces faltan 3 razas solamente para concluir el proceso por las razas. Faltan 2 razas más que se van a dar en un futuro, obviamente, y terminada esta quinta época comienza la sexta época. En esa sexta época, que es la Nueva Galilea, según lo que enseña Max Heindel, dice que de las razas que se mezclan en la actualidad y durante un largo tiempo en la nación de Estados Unidos, va a surgir la última raza que vendría a ser esa raza de la Nueva Galilea. Cuando suceda eso, el que posteriormente esa raza va a desaparecer, el que va a ser nuestro gobernante y líder religioso va a ser el Cristo, como nos dice en la Biblia, en Hebreos. A ver si me lo encuentro, en Hebreos 6, 19, capítulo 6, del 19 al 20. Entonces, ese es más o menos el resumen de lo que estamos haciendo, lo que tiene que ver con Melquisedec. La orden de Melquisedec representa a un dirigente que es, por un lado, político y por otro lado, religioso, como fue en un pasado con la humanidad, cuando éramos andróginos antes de la aparición de la primera raza lemúrica, y como va a ser en un futuro cuando desaparezca la última raza, que vendría a ser la raza número 16. ¿Qué relación tiene eso con la Pascua? Tiene absolutamente toda relación con la Pascua, porque la Pascua representa la liberación como la que está pasando el Cristo en este momento, su liberación. Pero como nosotros somos todos Cristos en formación, también tenemos que pasar por nuestra propia Pascua y nuestra propia liberación. Y cuando un número suficiente de seres humanos hayamos logrado eso, podemos tomar a nuestro cargo la tarea que está haciendo el Cristo y seguir trabajando para ayudar a nuestros hermanos. Eso más o menos un resumen bastante corto de lo que hemos estado tratando acá. También se han hecho preguntas muy interesantes y realmente lo hemos disfrutado muchísimo. No sé si a alguna persona de ahí le interesaría hacer quizás alguna consulta, una pregunta o algún aporte. Bueno, muchas gracias. Acá justamente en las últimas semanas hemos estado repasando, recordando, revisando el tema de Melquisedec. Si alguien quisiera preguntar algo. Es un tema muy fascinante puesto que llama la atención un personaje como Melquisedec.
Melquisedec, que fue, como decías ahora, sacerdote y rey, que no conoció padre ni madre. Nosotros llegamos a la conclusión, basado principalmente en la obra de masonería y catolicismo, de que Melquisedec es una referencia a los iniciados, ¿cierto? Que han guiado la humanidad. A ese estado de conciencia pertenecen estos seres elevados, a los por eso Cristo, ese gran ser, fue llamado como perteneciente a esa orden. ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo de Melquisedec, de lo que hemos estudiado? No. Bueno, el tema nos parece muy importante, y quizá lo más importante de todo esto es que es como inaugurar esta modalidad de conversación entre dos países que están tan alejados físicamente. Sí, la verdad que el hecho... En un futuro cercano podamos programar unas conferencias sobre temas específicos que puedan ser de interés común. Ahora poco, por ejemplo, estaba conversando con Arnaldo sobre un tema fascinante que es la personalidad de Irán Aviv, Lázaro, Juan el Evangelista y nuestro fundador de la orden, Christian Rosenkreuz. Tema que llama mucho la atención y que aparte pues también le da mucha claridad a ciertos vacíos o secretos que hay en la Biblia. Bueno, me das pie, no sé si me escuchas, Osvaldo. Sí, hola Arnaldo, felices Pascuas. Bueno, feliz Pascua, Osvaldo, y a todos por allí, por favor, enviarles a todos, por favor. Me das pie, Jorge, para el tema principal que debería conducir esa reflexión o esa investigación interna que debiéramos hacer acerca de este punto tan significativo que acabas de mencionar, porque nos abriría a cada uno de los estudiantes de la fraternidad casi una especie de responsabilidad adicional de profundizar lo más que uno pueda sobre este Evangelio de San Juan, puesto que si estas conclusiones que surgen del artículo que tengo entendido va a ser colocado en el boletín, ¿es así, Jorge? Sí, ya se envió, se lo enviamos a Luciana para que haga la correspondiente ajuste en la página, y el artículo aparecerá en los siguientes días, un análisis muy completo sobre la personalidad de Lázaro, el discípulo amado, Juan el Evangelista, Irán Aviv y Christian Rosenkreuz, basado en un análisis que hace Arnaldo basado en escritos de Max Heindel y de Corinne Helin, ¿cierto? Y que se acompaña. Tú muy bien has incorporado esos otros elementos de comparación y de estudio de otros grandes pensadores, sí, y seres que han trabajado sobre este tema y que nos dan luz sobre un aspecto que para nosotros puede llegar a ser de suma importancia, ya que nos, como estaba diciendo antes, nos daría una responsabilidad adicional de profundizar sobre el Evangelio de San Juan, ya no solamente de un aspecto dogmático, sino ya de un aspecto mucho más profundo, ¿verdad? Claro que sí. Se adjuntan ahí dos enlaces de internet de Wikipedia, uno sobre Juan el Evangelista, donde habla claramente del alcance y la dimensión del aporte espiritual de su evangelio, y otro que es bastante también profundo sobre la relación que él pudo haber tenido con el llamado discípulo amado, y muy interesante porque al final de ese artículo hay una referencia a Joseph Ratzinger, donde dice que Juan el Evangelista sí era el discípulo amado. ¿Quién es Joseph Ratzinger? ¿Cómo? ¿Quién es? Próximamente saldrá, por ahora pues estamos haciendo un poco de publicidad aquí mismo al boletín, porque nosotros mismos acá
lo conocía, pero las personas que lo han visto les ha gustado. Muy bien enseñado, muy claro. Gloria, por ejemplo, está acá. La otra vez ustedes hablaron con Gloria por teléfono. Aquí Gloria ya estuvo visitando el boletín y nos puede decir algo. Tiene algo muy particular, en especial, es que da lleno. Es un boletín que motiva, es un boletín que no te llena con mucha información. Los datos o cada artículo es muy claro, muy sucinto, muy resumido y a veces deja leer. El boletín es para recrearse en todas las áreas, en la ciencia, en la filosofía, en el arte, en la religión, en todos los aspectos. Y nos permite estar buscándolo. Yo tenía una inquietud que hacerle a Jorge frente al boletín, y es que si lo que aparece durante el mes de febrero lo que no alcanza a ver en el mes de marzo, eso continúa o se borra con los nuevos documentos que llegan. Es como una inquietud, porque yo pienso que el boletín es para conservar la información, es como un histórico, pero también sería un... El boletín, respondiéndole a Gloria, lo poco que hemos diseñado al respecto es que los artículos que sean de interés, la persona los puede bajar en PDF y guardarlos. Él tiene el icono del PDF ahí pintado, y si le gustó un artículo lo puede bajar, lo puede imprimir, se lo puede enviar a un amigo. Pero el boletín cada mes o cada 2 meses va a cambiar, o sea, los artículos desaparecen y aparecen unos nuevos. Solamente vamos a crear un archivo donde, una sección de archivo donde se van a poner algunas conferencias que por su calidad y por su, digamos, importancia, sí se pueden pasar para la sección de archivo y ahí se pueden consultar. Muy bien. Bueno, ¿qué dicen los amigos de Córdoba? Bueno, felices, estamos todos acá escuchando atentamente lo que están comentando. Y queremos aprovechar, ya que estamos, porque mientras estábamos tratando el tema hoy surgió una pregunta que ninguno aquí pudo contestar. Así que nos gustaría saber si nos pueden ayudar, ¿no? A ver, no, pues si se puede, con el mayor gusto. Porque realmente nos interesa, acá todos estamos muy entusiasmados y nos ha movido esa pregunta. La pregunta es que, con este conocimiento, ¿no?, del proceso evolutivo en el cual el sumo sacerdote por orden de Melquisedec nos guió en un tiempo y que en el futuro va a ser el Cristo y que nosotros por medio de la Pascua vamos a ser liberados y todo ese tipo de cosas, ¿cómo aplicamos ese conocimiento en nuestras vidas y cómo podemos ayudar a otras personas con esto? Bueno, justamente hace como 8 días, para nosotros introducir el tema de Melquisedec, primero hicimos un repaso de lo que es el método de desarrollo planteado por la Fraternidad Rosacruz. Entonces ahí empezamos a hablar de los estudiantes, de los 2 años de estudiante regular, periodo durante el cual los estudiantes se familiarizan con las enseñanzas rosacruces y podrían al cabo de 2 años solicitar el siguiente paso, que es el probacionismo, un periodo durante el cual se ponen a prueba, o se trata más que poner a prueba de vivir, tratar de vivir la vida correspondiente a todo aquello que ya se estudió en la teoría, y que pasado ese periodo del probacionismo podría uno llegar a ser elegible a entrar a la Orden Rosacruz como discípulo, para ser preparado para lo que ya pertenece al reino de las iniciaciones. Entonces decíamos acá que todo aquel que es estudiante ya lleva por ahí, en términos generales y optimistas, un 25% del recorrido, y que el que ya es estudiante y probacionista lleva el 50%, y que todo el que sea probacionista hoy día debería sentirse contento porque ya lleva 2 pasos importantes de los 4, siendo el tercero el discipulado y el cuarto la iniciación, así sea muy larga, porque también hablamos de que son 13 pasos. El tema es que tratamos de identificar con mucho criterio dónde estamos hoy y qué es lo que sigue de aquí en adelante para llegar algún día a la iniciación, porque es allá, en ese reino, donde está Melquisedec, donde el que opera a ese nivel de conciencia
es el que algún día puede ser llamado miembro de esa orden de Melquisedec, que son los iniciados, los que ya con el tiempo pues no conocen la muerte, pueden renacer a voluntad, etcétera, etcétera, los adeptos, todo aquello. Lo que queremos acercarnos al tema con mucha reverencia, porque como decimos, o como dicen en el béisbol o en el fútbol, hablar de Melquisedec es hablar de las grandes ligas. Sí, maravilloso. Y hay un camino largo para llegar allá, o sea, que no es que, pues más gente nos lo puso ahí en el libro de iniciación de, ¿cómo se llama?, de masonería y catolicismo, puso un diagrama bastante completo sobre el estado de Melquisedec y de Cristo y las diferentes épocas, para que nosotros veamos en perspectiva los periodos de la evolución, hacia dónde va la raza humana, las dos épocas que faltan, el periodo terrestre, los otros periodos, porque en definitiva es un tema, por un lado, complejo, y por otro lado, pues que requiere esfuerzo y dedicación para poder llegar allá. Exacto, maravilloso. Hola. Bueno, queridos amigos, yo pienso que por ahora está muy bien este saludo pascual. Sí, sí. Bueno, agradezco enormemente la oportunidad, les transmito a todos el saludo desde aquí, desde el sur, desde el fin del mundo, decía Francisco, y deseo que sea de gran beneficio futuro para toda la humanidad que podamos seguir trabajando juntos en todos los ámbitos, ¿verdad? En corazón, en alma y en mente. Bueno, aquí el amigo Carlos, que también es una de las personas que colabora aquí con las clases, les quiere dar un saludito. Aquí está Arnaldo se desconectó, pero allá del otro lado están las personas de Córdoba. Bien, pues con todos los amigos, ¿ya se desconectaron? No, ahí está. Hola, ustedes están Hola. ahí, ¿cierto? Estamos escuchando. Sí. Perfecto. Y lo están viendo. No están viendo. Comparto. La imagen se ha caído, pero estamos escuchando bien. El hermano de Argentina, Arnaldo, acerca del compartir. Esto es un principio de lo que podemos hacer todos los estudiantes y simpatizantes de la Fraternidad Rosacruz en América, de no aislarnos, sino buscar la fraternidad a través de estos medios tecnológicos y compartir nuestras diferentes formas de aplicar la filosofía en nuestro medio ambiente. Pienso que lo que más enriquece a una fraternidad es el contacto de las almas, de las personas que participamos en ella. La literatura pues nos da un buen conocimiento, pero lo que nos hace crecer como fraternidad Rosacruz en América y en todo el mundo es el contacto de nuestras almas. Aprovechemos esta oportunidad tecnológica para que esto se nos vuelva un hábito y espero encontrarme de nuevo con ustedes en un futuro para que de alma a alma podamos intercambiar estas ideas. Muchas gracias por tus palabras. Acá nosotros sentimos lo mismo y estamos realmente ansiosos de seguir utilizando, gracias a Dios, estos medios para poder conectarnos y aprender los unos de los otros y enriquecernos y confraternizar. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un resto de sábado muy especial, muy espiritual y unas felices Pascuas para todos. Igualmente, felices Pascuas para todos. Bueno, hasta pronto, amigos. Hasta pronto. Gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo fraterno. Abrazo a Raúl y a todos los amigos. Gracias. Gracias. Igualmente para ustedes. Muy bien. Bueno, quería decir, hizo mención a ella un boletín. Sí. Es un boletín que se ha tirado a raíz de este contacto que le digo que tenemos una vez al mes, ¿no es cierto?, con el grupo de los varios países latinoamericanos y de Estados Unidos. Es un boletín que todos pueden acceder.
donde cada uno de los miembros, ¿no es cierto?, hacemos un aporte, vamos publicando, lo enviamos, para que sea publicado en el boletín. Una hermana Luciana de Brasil. Vamos a poner nota baja. Nota baja. No decía usted que desde allá que se... Sí. Pero no. Y la coordinadora, la que publica muy bien, hay interesante de ver, ¿no es cierto? Es Boletín Rosacruz Americano, se llama. Y Boletín RCA, abreviado. Si lo quieren, Boletín RCA. Donde ponemos, ¿no es cierto? Donde habituamos poner, para buscar una página, www tanto, pero no hace falta poner triple. Ya sale ya. Ya sale solo, Boletín RCA. Lindo, porque hay cosas, en el marca, hay un menú ahí que usted va a hacer clic, ¿no es cierto?, con los distintos temas que abarca: astrología, filosofía, ¿no es cierto?, comentarios, varios temas. Es de un lugar más para visitarlo. Al Rosacruz Americano. Claro. Que en alguna vez existió. Había una página, Rosacruz. Sí. Rosacruz Americano. Sí. Pero no está mal, me parece. Sí, no, está muy bien. La página está muy bien hecha, muy bien armada, muy prolija. Están colaborando, se ha pagado derechos para que nadie pueda desvirtuarla, pueda meterse, ¿no es cierto? Está protegida. ¿Dónde lo buscamos? En un buscador. El buscador ahí donde dice Google. Abrís el Google y ahí ponéis boletín RCA. O la barra de direcciones. O la barra, poniendo omitir la www, poner Rosacruz, ya se pone solo. Listo. Boletín RCA. Ya está, ya aparece. Ya abre la página y, como digo, aparece el menú en el margen superior derecho y usted hace clic ahí, demora un poco. Y se parece que no pasa nada, pero hay que hacer clic. Está pasando. Y aparece hasta que se cargue. Pero dice que lo iba la señora esta de Brasil, lo iba a mejorar. Es nuevo, el nuevito, ahora apareció hace un par de meses. Bueno, ¿podemos dar entonces por concluida la conferencia o hay alguna...? El resumen que me dejó preguntando a ellos. Sí. ¿Cómo podíamos hacer para nosotros y para el público, para la gente en general, la enseñanza? Como decía Fernán, la pregunta que hizo Fernán. La pregunta que hizo Fernán. Claro. ¿No escucharon? Ellos hablaron de toda la preparación, de todo el camino. Claro, pero... El estudiante, del profesional, pero en realidad A ver. porque la pregunta que es, en definitiva la pregunta que es, ¿cómo diseminamos esto? ¿Cómo propagamos lo que sabemos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo hacemos porque es tan difícil comprender todo esto para el común de la gente, el que no ha tenido acceso a la bibliografía de Max Heindel, que nos faltan herramientas sencillas, porque no es fácil entender. O no estás en sintonía, o si no lo entendés porque no estás en sintonía, no estás vibrando en esa vibración del conocimiento y todavía no te tiene que llegar. Yo te comento una cosa. Porque uno se frustra. Permiso, doctor. Uno se frustra. ¿Qué estás diciendo? A mí me pasa, por ejemplo, que mi nena... tenga. Mi nena, como va a la escuela, yo la llevo hasta el centro y en el lugar donde espero el transporte para que la lleve, la mamá de un compañerito está conmigo ahí hasta que llega. Y en ese tiempo que comparto con ella, que son unos minutos, sin querer un día yo estaba llevando la fotocopia de Melquisedec y ella me preguntó qué es lo que era. Y a partir de ahí empezamos a hablar. Ahora, cada vez que nos juntamos, increíblemente, maravillosamente, ella escucha con bastante avidez lo que yo le cuento de la fraternidad. Me hace preguntas de quién es la fraternidad, cuándo nació, quién es Max Heindel, por qué dicen esto, por qué dicen aquello, qué son los cuerpos. Realmente está preguntando, o sea, no es tan complicado como pareciera. Es realmente simple, porque es contestar una pregunta a la vez, como hacer un paso a la vez. Cuando Dios
o las circunstancias o el destino nos dan la oportunidad de poder servir a alguien simplemente comunicándole algo, como dice nuestro querido amigo acá, dejándole una semillita, porque no sabemos si esa persona, la verdad no sabemos si va a ser miembro de la fraternidad o no, pero no es el punto es que uno pueda dejarle algo que vaya fermentando, madurando dentro de él o de ella en algún momento, va a producir su fruto. Nuestra misión y nuestro objetivo es ese. Hablando, no, de la semillita. Sí. Es la pura verdad eso. Acá, un ejemplo. Hace un tiempo atrás, no sé, un año, un poco más, vino un señor acá, diciendo que había escuchado a don Fernández algo muy interesante, hizo unos comentarios de lo bien que le había explicado don Fernández algunos aspectos de las enseñanzas. Eso pasó 30 o 40 años atrás. Quedó, lo que don Fernández le dijo a él, la semillita, quedó. Y vino el hombre y recordó. Entonces, esa es la tarea que tenemos que hacer, que nuestra. No, yo hace más de 50 años que estoy en la fraternidad, ¿cierto? Nunca he visto mucha gente, siempre he visto gente interesada que viene, que se interesa, y sigue, hemos visto todo, cuánta gente que han pasado por acá y han seguido su camino, por circunstancias no han podido seguir, la vida se los ha llevado a otros países o han pasado al otro lado, ¿no es cierto? Pero han recogido ellos esa semilla. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es justamente eso, buscar la forma de hacer reuniones, difundir, como dice nosotros con la gente, hablándole como dijiste vos con la señora, ahí está la semillita. Por internet tenemos una maravillosa hora. Por internet publicamos siempre. Indirectamente mandamos los artículos por internet. Claro. Y alguien los mira, los lee, y lo ve una vez y después lo ve otra cosa. Pero interesante, vio la página que tenemos, Fraternidad Rosa Cruz Córdoba, Argentina, la cantidad de gente que hay que lee. El otro día ese artículo sobre un artículo, uno de los últimos que publicamos, hubo 600 personas que lo visitaron, que lo vieron al artículo, ¿me entiendes? Y otros que, ¿no es cierto?, dicen, me gusta, no me gusta, o hacen un comentario, qué bien, qué bueno, ¿no es cierto? Ya está. 600 semillas. Claro, 600 semillas. Y otra cosa, perdón Raúl, ¿no? Pero hay cosas que a mí por lo menos me causan mucha felicidad y me sorprenden también. No voy a entrar en detalles, pero por ejemplo, una persona X, conocida por mí, tenía un problema, que estaba lidiando con ese problema y no sabía cómo resolverlo. Uno por ahí trata de decirle las cosas, orientarlo de alguna forma, pero por lo visto lo que yo dije no alcanzaba, ¿no? Y lo penaba y lo sufría. Después esa persona me contó que tuvo en un momento una oportunidad que escuchó en una clase que estaba tomando, la persona que estaba dando la clase tocó el tema que a él lo estaba incomodando. Y lo tocó con una, según lo que comentó, lo tocó con una buena voluntad, lo tocó con mucho amor, lo tocó con, transmitirlo de la mejor forma. Increíblemente esa persona que estaba dando clase, que era una mujer, le solucionó el problema. Él no le dijo nada a la mujer. Pero ustedes fíjense la importancia de que muchas veces uno habla algo, o dice algo, o comenta algo, y hay alguien que quizá está escuchando, y la bendición le llega. Uno nunca sabe, entonces debemos prestar mucha atención en nuestras expresiones, en público o en cualquier lugar, porque cualquier expresión que podamos hacer, siempre y cuando sea con amor y buena voluntad, ¿quién te dice hay alguien escuchando que recibe una bendición y lo ayuda? Si se la semilla comenzó por vos y terminó fructificando por otra señora que escuchó en otro lado. ¿Ves vos como ni siquiera hace falta de que
de que siga con vos. O sea exactamente. Que un principio estuvo por ahí, siguió eso y la providencia nos llevó a otro lado. La providencia, el destino, como quieramos llamarle, ley de causa y efecto, lo llevó a encontrar lo que estaba buscando. Como dice en la Biblia, el que busca encuentra. Entonces, expresarnos nosotros de la mejor forma posible, con el mayor amor posible, realmente bendecimos a las personas, quizás personas desconocidas por nosotros que le hemos dado algo que ellos necesitaban profundamente. Y la otra persona ni enterada. Ni enterada. Obviamente que esta persona me decía a mí, yo le tengo una gratitud enorme, pero no puedo decirle nada. Y podría decirle. Bueno, sabrá él por qué. No estaría mal. Nada se pierde. Nada. Por más que no den las gracias, los efectos ya están. Claro, y la gratitud le va a llegar. Se lo soluciona el problema y para la persona que fue el canal. La gratitud le llega. Sí, sí. Claro, por eso. Y hay una historia de eso que cuentan, una vez le preguntaban a un maestro, de no sé qué religión, iban a salir a predicar, y lo sacó al discípulo y fueron a pasear por el centro. San Francisco. San Francisco. Sí, sí. Que fueron, no sé en qué vehículo, dieron una vuelta. No, de a pie caminando. De a pie. Dieron una vuelta, qué sé yo, volvieron y cuando llegaron ahí dijeron, maestro, nos olvidamos de predicar. Y el maestro dice, no, estuvimos predicando todo el tiempo, porque mientras iban hablando de cosas profundas, del amor de Dios, y la gente los escuchaba. Tan simple. Y uno por ahí se complica o nos complicamos. De la mejor forma, dice, de que si no hubiéramos parado y hablado a la gente captó nuestro modo humilde y modesto de vestir, ya atrajo la atención y captó parte de lo que hablamos nosotros, que era cómo imitar a Dios, al Cristo. A Dios, ¿no es cierto? Entonces fue más eficiente eso. Qué ejemplo extraordinario que dio. San Francisco era un ser extraordinario con ese ejemplo que te da, nomás ahí te da, te la pauta. ¿Qué más? Ahora, quería decir yo, a medida que va pasando el tiempo, a medida que va pasando el tiempo y nos acercamos a la era de Acuario, para cuando llegue la era de Acuario, esto va a ser estas enseñanzas van a ser, digamos, pan caliente. Y sí, hay un versículo en la Biblia que también está en Hebreos, que creo que le continúa al 14:16, no, el 8:10 o el 10:8, no me acuerdo exactamente cómo es, que le continúa, que dice que hace un nuevo pacto, ¿no? Y que en ese nuevo pacto pondré, dice, mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, y todos me conocerán como su Dios, y no habrá que alguien que le diga, conoce a Dios porque todos me conocerán. No lo digo correctamente, pero saben cuál versículo digo. Entonces, eso se va a cumplir en la época de la Nueva Galilea. Hacia allá vamos, todos los vamos a conocer. No va a haber uno, porque van a estar nuestros ojos abiertos. Ahora otra pregunta. El ser que, el individuo, la persona que logra el cuerpo-alma, ¿verdad? Sí. ¿Puede cometer daño? ¿Hacer daño? No. O sea, tiene el poder para hacer daño, pero jamás haría daño, por eso alcanzó el cuerpo. Fíjate vos, esa pregunta está buena porque tiene una contrapregunta, digamos. Cuando a nosotros se nos quitó el poder para que pudiéramos aprender a pensar, ¿sí? Poder construir nuestros órganos internos. Antes de eso, nosotros teníamos poder. Imagínate si hubiéramos seguido con ese poder en la época atlante o en la época aria, con las pasiones como se revuelven en nosotros. Habríamos destruido el mundo con solo pensarlo. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, en ese caso, de que como dice acá, ve esta parte, para mí es muy importante, dice, nunca se puede hacer el menor progreso sino a costa de alguna facultad que se poseía previamente. La facultad que poseíamos era el poder de crear, creábamos la forma de las plantas, de los animales, de nosotros mismos. Teníamos poder, pero no teníamos voluntad. ¿Está? Entonces, si nos hubieran dado esos vehículos con ese poder acompañado, el mundo no hubiera podido existir porque lo hubiéramos destruido. Si no nos controlamos, nos agarran esas cosas y nos vamos hacia adelante. En cambio, en su enorme sabiduría, nuestras jerarquías que nos guían y nos acompañan, hicieron esto, nos quitaron eso para darnos una cosa, y cuando esa cosa vuelva, porque acá dice que va a volver, dice hallazgo de la palabra, va a volver la palabra creadora que nosotros teníamos cuando éramos lemures,
va a volver acá, pero va a volver de una manera mucho mejor, más elevada, dice, ¿ve? Esto lo escribe Max Heindel, son palabras de Max Heindel, por eso las escribí para no decirlas de mi forma, sino como las decía él, ¿sí? Vienen más elevadas, entonces nosotros, imposible, una vez alcanzado ese estado, que nos dediquemos a usar esos poderes, que no sea de otra forma que para ayudar y hacer el bien. No, porque como ser, digamos que hay muchos seres humanos que ya han alcanzado el corporal, ¿no? Sí, muchísimo. Por eso, muchísimo. Entonces esa es la seguridad que tiene, es una bendición tremenda que tiene cada ser. Calculemos Jesús, que es un ser humano de nuestra oleada de vida, Claro. como Irán Aviv, Christian Rosenkreuz, que es un ser humano de nuestra oleada de vida, el nivel de iniciación que deben tener. Yo calculo, esto es ya algo personal porque no lo sé, sinceramente no lo sé, pero yo creo que ellos ya llegaron al punto de Vulcano, ponele. Quizás me equivoco, pero el poder que deben tener debe ser enorme y lo vuelcan en el servicio amoroso y desinteresado a todos nosotros. Hay un libro que se escribió, no sé, hace 200 años, que se llama La raza futura. Se llama La raza futura. ¿Quién es el autor, Raúl? Que yo nunca me acuerdo. ¿El autor de La raza futura, Raúl? Bulbo Layton. Ah, claro. Y a ellos le llaman a eso, que es una energía, bril. Le llaman el bril. Sí. Y lo pueden manejar únicamente los adultos, porque los niños no están preparados, porque no tienen dominio de sí mismos, entonces únicamente lo manejan los adultos. Y eso es una energía, es energía, ¿no? Que se va, según ellos, en la raza futura, donde todavía vamos a estar divididos, porque vamos a estar algunos, todavía algunos comiendo carne, otros no, ¿no es cierto? Hay una división, pero la raza, la gente de esa época más adelantada maneja el bril. Es un libro chiquito que es interesante, ¿no? Y claro, nosotros vamos a utilizar la fuerza creadora. Nosotros en ese momento vamos a utilizar la fuerza creadora porque vamos a hacer una entidad creadora completa, no como ahora. Vamos a hacer una entidad creadora completa. Vamos a volver, como dice la frase que dice Max Heindel, con lo que perdimos y vamos a adquirir de una forma mucho más elevada. Hoy quizás yo no sabría explicarlo bien, pero yo calculo que vamos a tener el poder, ejerciendo nuestra voluntad, de hacer cosas realmente mágicas. Porque, por ejemplo, Jesucristo, cuando estaba en la barca, él le dijo, aún cosas mayores haréis vosotros. Entonces, ¿qué futuro nos espera? Realmente un futuro glorioso. Y qué maravilloso es poder trabajar para lograrlo, para el bien común, porque no hay otra forma. La única forma es trabajar en esto, es para el bien común, no para uno. El egoísmo es lo que nos trajo todo esto, pero tiene su recompensa. El dolor, las desgracias, todas esas cosas que pasaron, van a terminar, y cuando terminen, la humanidad que dice acá, ve, divino gobernador sobre una purificada humanidad, llamada simiente de Abraham, que mora en la Nueva Jerusalén. En definitiva no es ningún castigo, es el precio que hay que pagar por la individualidad y para después llegar a la emoción. La experiencia que te queda. Una cosita que me parece a mí interesante, que hay que valorarlo, pienso yo. Los ángeles, ¿cierto? Ellos dicen que aprendieron de manera diferente a nosotros, porque a ellos el conocimiento les llegaba de manera natural, les fluía. Porque ellos, al ser una entidad creadora, ellos podían emitir la fuerza creadora hacia afuera sin guardarse nada. Era total y puro amor, no había nada de egoísmo. Entonces el pensar para ellos, el aprender, fue prácticamente fácil, le fluía, como un río corre el agua. En cambio nosotros, al construir un sistema nervioso, un cerebro, una laringe, el proceso de pensar es realmente trabajoso. ¿Ustedes saben cómo es el proceso de pensar? ¿Lo han leído en el concepto alguna vez? Sí. Qué maravilla, ¿lo puedo decir? Sí. Pensar, por ejemplo, si yo tuviera una idea en la mente, para poder poner en acción o manifestar esa idea o esa cosa que se está pensando en el mundo físico, pasa por los demás vehículos. Primero se cubre con materia del cuerpo de deseos. Y depende de qué tipo de pensamiento es. ¿Sí? Porque si es un pensamiento egoísta, malo y todo lo demás, se cubre de materia de deseos de las regiones inferiores,
que puede poner a través del cuerpo vital en movimiento al cuerpo físico para concretar esa acción. Parte del trabajo. ¿Te das cuenta? Mirá el proceso que siguió. O sea, es vehículo tras vehículo. Y lo estamos haciendo continuamente. Claro, pero es trabajoso, no fluye, es pasar de un proceso a otro. Por el lado bueno también, si tenemos elevados ideales y pensamientos puros y nobles, que nos llevan obviamente a actuar de manera pura y noble, es parecido, porque ese pensamiento se va a cubrir de materia de deseos altruista, que va a afectar el cuerpo vital y posteriormente el cuerpo físico para realizar la acción. Es todo un proceso. Nada que ver con nosotros. Entonces nosotros pagar este precio que estamos pagando realmente es doloroso, pero el beneficio que eso nos va a traer no tiene comparación con nada. No, no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé, Raúl. No lo leí. Bueno, no, lo que decía Diana de hablando de la raza futura, ¿no es cierto? El Brill, que más gente lo habla, ¿viste? En una Brill o qué, en una lección, en un libro. ¿Qué es el Brill? Era un poder que tenían en esta raza futura, algo que podían destruir una ciudad con ese poder. Y ese poder estaba comprendido entre la unión del cuerpo de deseo con la mente, ¿no? Cuerpo de deseo con mente les creaba un arma poderosísima que lo mantenía los gente, ¿no es cierto, Diana? Únicamente los mayores, la gente mayor responsable, porque se corrió el peligro, como digo, de ser mal utilizado, de destruirse todos ellos juntos. Es un poder que nosotros que tenemos interno, latente, que vamos a desarrollar. Él fue justamente un precursor que pudo ver en el futuro, ¿no es cierto?, los precursores de esta gente. Pueden ver ellos el desarrollo futuro de la humanidad, ¿no es cierto?, lo que se va a conseguir, lo que se va a lograr, lo que se puede conseguir, lo que se puede lograr. Y uno de estos es lo que pasa con una persona que se dice que pierde la calma, ¿no es cierto?, que pierde el control de sí mismo, impulsado ¿por qué? Por la emoción fuerte, el cuerpo de deseo lo lleva a cometer cualquier locura. Si no está justamente, si no hay una mente que lo refrene, dice, ¿para qué voy a hacer? No tiene eso. Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto?, el proceso que estamos siguiendo del perfeccionamiento de la mente y del cuerpo de deseo, utilizarlo no como dicen los orientales, ¿no es cierto?, matar el deseo, sino controlarlo, perfeccionarlo, purificarlo, para que sea en el futuro un elemento que utilicemos para bien, porque ese es el ideal de los grandes seres, ¿no es cierto?, que nos han creado nosotros. Claro, nosotros estamos destinados a ser potencias creadoras dinámicas, o sea, Dios. Imagínense, potencias creadoras dinámicas. Y para eso alcanzamos primero la individualidad, la conciencia del yo, lo más humilde posible, y de ahí la llevamos a la omnisciencia. ¿Quiere agregar? Sí, un comentario nomás. Por ejemplo, hay un fundamento en la Biblia del Brill, que es el momento en que Dios le presenta al hombre la creación y él le pide que le ponga nombre. Ese es un simbolismo, o sea, bíblico, de que el hombre tenía el poder de crear cosas. O sea, le puso la forma, el germen hacia adelante, y el hombre con solo nombrarlo le dio forma. O sea, creó las razas de los leones, de los tigres, todo de la naturaleza. Eso nomás es lo que quería agregar. Sí, es el poder creador. Bueno, yo creo que hemos tratado un tema maravilloso, hemos pasado unas hermosas Pascuas, hemos compartido momentos muy gratos y bueno, llegó el momento de cerrar esta charla y agradecerles a todos por el esfuerzo, por la buena voluntad, por la buena onda, por la buena disposición y mis mejores deseos de que Dios los bendiga a todos y felices Pascuas para todos. Igualmente.
Bueno, ahora a comer.